Sensores electromagnéticos. Su principio de funcionamiento se basa en una magnitud física que produce una alteración en el campo magnético o en el campo eléctrico sin que se trate de un cambio de inductancia o de capacidad. Ambos están basados en la ley de Faraday y en efecto de Hall. Los sensores electromagnéticos basados en la ley de Faraday se basan en el principio de que una variación en el flujo magnético sobre una bobina genera una fuerza electromotriz. Los sensores electromagnéticos basados en el efecto de Hall se refiere a la generación de un potencial o de un voltaje en un conductor por el que circula una corriente y hay un campo magnético perpendicular a esta. Los sensores electromagnéticos más utilizados en la industria son los reed switch o los interruptores de lengüeta. Detectan los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor reed. Consiste en un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticas metidas en el interior de una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético cerrando el circuito. Su símbolo recuerda vagamente al de un interruptor convencional, ya que su acción es de unir dos placas o separarlas cuando ésta detecta un campo magnético o eléctrico. El interruptor reed puede sustituir a los finales de carrera para detectar la posición de un elemento móvil, con la ventaja de que no necesita ser empujado físicamente por dicho elemento, sino que puede detectar la proximidad sin contacto directo. Esto es muy útil cuando interesa evitar el contacto físico, por ejemplo, para detectar el nivel de agua de un depósito sin riesgo de cortocircuitos. Su funcionamiento consiste que al acercarse un campo magnético a este sensor, los contactos se unen cerrando un circuito eléctrico. La rigidez de los contactos hará que se separen al desaparecer el campo magnético. Para asegurar la durabilidad, la punta de los contactos tiene un baño de un metal precioso. El campo magnético puede estar generado por un imán permanente o cualquier otro objeto. Como los contactos están sellados, los interruptores son empleados en lugares con atmósferas explosivas, donde otros interruptores se consideran peligrosos. Esto se debe a que la chispa que se produce al abrir o cerrar sus contactos queda contenida dentro del tubo de vidrio. Los interruptores de lengüeta se diseñan en base al tamaño del campo magnético frente al que deben actuar. La sensibilidad de sus contactos se cambia al variar la alineación con que se fabrican, modificando su rigidez y su coeficiente magnético. Existen tres variaciones de los sensores electromagnéticos. Estas son de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. La más utilizada en la industria es de 3 hilos y esta consta de dos tipos diferentes, que puede ser NPN o PNP. Estas se pueden diferenciar ya que el sensor PNP tiene una salida de voltaje positivo y el sensor NPN tiene una salida de voltaje negativo. Los sensores electromagnéticos o reed switch de 4 hilos tienen la ventaja que poseen una salida normalmente abierta y una salida normalmente cerrada. O también podemos decir tienen una salida PNP y una salida NPN. Los reed switch de 3 hilos poseen cables de 3 diferentes colores. El café, que señala la alimentación positiva, y un cable azul que señala la alimentación negativa o el tierra. Estos también poseen un cable de color negro que indica la salida del sensor. Esta es la que va conectada y que nos permite sensar cuando el sensor detecta un objeto. Los reed switch de 4 hilos poseen 4 diferentes colores de cable. Uno café siempre para alimentación positiva,
uno azul para alimentación negativa, un cable negro para una salida normalmente abierta o normalmente cerrada y una salida de color blanco, que al igual puede ser una salida normalmente abierta o normalmente cerrada.